En toda la Biblia aparece la oración, seguimos hablando de la oración. En toda la Biblia aparece la oración como algo central en la existencia humana en relación con Dios. Antes de seguir, hermanos, no sé, ¿Marisa se fue o...? Bueno, sabéis que Marisa está luchando con su salud y tal. Le hicieron una punción muy fea en el pulmón. Así que les pedimos un favor en nombre de Marisa. Se me había olvidado esto. Traten de no darle achuchones fuertes, ¿vale? Porque le duele todo el tórax, el pulmón y todo lo demás, ¿vale? Así que la saludamos con todo el cariño. Bueno, volvemos al tema de la oración. Veníamos hablando, la semana pasada dejé el tema en el punto este de orar unos por otros, del amor, de la importancia de la oración. Devolver el alma a Dios. El rey David decía: Señor, ante ti levantaré mi alma. Wow, para mí esto es algo tan maravilloso. Yo ayer le decía a una persona que por internet, ¿no? Estaba ministrando a alguien por internet, muy querida esta persona, pero que no vive aquí, vive bastante lejos. Y entonces yo le decía, si te das cuenta, en el Nuevo Testamento se habla muchísimo del alma humana. No quiero que nadie se ofenda, pero en realidad en el Nuevo Testamento se habla más del alma que del espíritu. Se da por sentado el espíritu. El espíritu, sin el espíritu no tendríamos comunión con Cristo, obviamente. Pero el espíritu sin Cristo está muerto. Y cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, el espíritu humano está lleno del Espíritu de Cristo. O sea que el espíritu se habla, pero no tanto. Pero sí se habla muchísimo del alma humana. O sea, emociones, voluntad e intelecto. Pablo constantemente habla de esto. Porque la gran batalla que nosotros tenemos es en el alma. Nosotros vivimos una vida cristiana, evangélica, muchas veces basada en una especie de magia. Dios lo va a hacer, Dios va a hacer esto. Sí, muchas veces lo va a hacer Dios. Pero el propósito de Dios al crear al ser humano es una constante interacción con el ser humano. Miren, esto está muy claro y muy bien explicado en la parábola de la vid y de los pámpanos. Jesús dijo que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. El propósito de Dios siempre es que seamos pámpanos en la vid. No habla de una unidad intelectual, de una unidad religiosa, sino que habla de una comunión profunda del alma. Miren, mucha gente, muchas filosofías parecen como, imagínate que tú tienes una buena vida en tu casa con tu familia y alguien comienza a escribir libros y enseñar cómo tiene que ser una buena vida en la casa con la familia, pero no vive contigo. Pero esta persona es alguien que mira por la ventana sin saber exactamente lo que se vive adentro, pero mira por la ventana, por lo tanto escribirá un montón de verdades, aunque no las conozca en lo profundo. Escribirá sobre técnicas y fórmulas. Bueno, así muchísimas filosofías que tienen que ver con el alma, con el pensamiento, con la meditación, con la paz interior, hoy están pululando desde la nueva era hasta cualquier otro tipo de filosofía, hasta el esoterismo. Están pululando por todos lados, basados en filosofías muy de Oriente, como, obviamente, a ver, el Evangelio de Cristo no viene de Occidente, el Evangelio de Cristo viene de Oriente también. Y no quiero decir que sea una copia ni nada de esto, pero que mucha gente, muchos filósofos a lo largo de la historia de la humanidad hablaron de lo que Dios ya desde el principio venía hablando sobre el alma humana. Nosotros hoy tenemos toda la posibilidad, todo el camino y todo lo que por lo cual podemos nosotros vivir esa paz, y no la vivimos porque nos quedamos en un nivel solo de religión, y lamentablemente en muchos casos se ha hecho de la vida cristiana una especie de magia, y perdonadme la expresión, hasta de chamanismo. Los grandes líderes, hasta los telepredicadores parecen chamanes. Aparecen, te sueltan 4 fórmulas, 5 fórmulas, y si no te oran ellos, Dios no va a actuar, ¿no? Si ellos no ponen la mano sobre ti, Dios no va a actuar. Si ellos no te cubren, tú estás descubierto. Entonces, este tipo de cosas tienen que ver con una manipulación tremenda y es algo muy diabólico también. Algo que yo, por supuesto, no solamente no estoy de acuerdo, sino que lo rechazo por completo, ¿vale? Por eso, para mí lo importante es la oración. Yo descubrí desde el principio lo que significaba orar. La oración profunda, donde la mente se calla. Donde llegar a encontrar la paz del alma para que la mente se calle. Donde te das cuenta que ya no existe el insomnio, porque en la oración profunda puedes llegar a esa paz tan grande que hasta tu cuerpo te lo agradece. No voy a hablar de este tema, yo ya lo prediqué antes a esto. Solamente te vuelvo a este tema. En toda la Biblia aparece la oración como algo central en la existencia humana y en la relación con Dios.
No es una cuestión de magia, no es una cuestión de pagar un impuesto para recibir un beneficio, es una cuestión de interacción, de comunión, de pámpano en la vid, de marido-mujer, mujer-marido. ¿Se entiende esto, verdad? Se trata de la comunión profunda entre el bebé y su mamá mientras está en el vientre. Comunión significa compartir una sola y misma vida. ¿Vale? Amén. No significa decir, bueno, todos vivimos juntos, esto es comunión. No, eso puede ser una comuna, eso puede ser algo de relaciones, pero comunión significa participar en la misma vida. Los órganos del cuerpo tienen comunión porque todos participan de la misma vitalidad, de la misma sangre, del mismo sistema nervioso, de los mismos impulsos cerebrales. El bebé en el vientre de la mamá comparte lo mismo que la mamá. Por eso la oración es algo central. Se ve en la Biblia, miren, se ve muchas veces como un mandato y otras veces se ve como una necesidad. Existe tanto mandato como necesidad. Pero en lo que hoy nos interesa se ve como la oración como intercesión. Pero la intercesión en tanto no algo que se pone entre dos cosas, sino como alguien que está entre otros alguienes. ¿Se entiende esto, verdad? No hablo de poner el piano entre aquellos ordenadores y la batería y mi persona, sino cuando una persona se pone entre dos personas que por alguna razón tienen un conflicto y actúa para mediar entre las partes. Intercesión en tanto a una persona que se pone como mediador para hacer que uno pueda oír la voz del otro, para salvar la distancia. La oración es el desandar el camino orgulloso de Adán. No te olvides que la gran mentira de Satanás sobre Adán. Si alguien que está escuchando esto por internet o está aquí esta mañana dice, bueno, pero yo no creo en esta historia, bueno, sería bueno que la creas, pero mira, Adán en hebreo significa humano. Sea como sea, esta historia nos relata algo impresionante y es que el ser humano intentó ser como Dios. Y al ser como Dios la arruinó. No intentó ser Dios porque eso es imposible. Y da mucho trabajo y no queremos trabajar tanto. Pero la oración, la mentira del diablo fue, vas a ser como Dios. Por eso yo te decía el otro día, el ser humano a partir de ahí, aún los cristianos viven en una vida cristiana casi de coworking con Dios. Compartimos la misma oficina, compartimos todo, pero yo tengo mi escritorio y tú tienes el tuyo, Dios. Yo te voy a pedir ayuda cuando yo no pueda, pero déjame a mí con lo mío. Lamentablemente así viven muchas personas. El ser humano no fue creado para eso. El ser humano fue creado para estar debajo de Dios, por encima de la creación. Por lo tanto, el ser humano siempre es un transmisor de la vida de Dios a todo lo creado. El ser humano se creyó como Dios y ahí tenemos todo el desorden que tenemos hoy, aún en la naturaleza, y toda la destrucción con la que nos encontramos. Por eso la oración es desandar el camino orgulloso de Adán de ser como Dios, pues es reconocer la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de su intervención, de su protección, de su salvación. Cuando alguien me dice la tercera o la cuarta vez, ¿puedes orar por mí? Y yo no tengo problema, pero siempre me voy a preguntar lo mismo, pero tú estás orando, tú oras. Tú estás hablando con Dios porque no vas a tener mucho beneficio. Puedes recibir un milagro, es algo externo, pero lo más importante, la vida del alma, lo interior del alma, no es beneficiada si tú no tienes esa comunión profunda con Dios. Nosotros somos como una casa con dos grandes puertas, una puerta que es la puerta del intelecto, la razón, la lógica, que es la puerta del alma, pensamientos y emociones. Pero hay una puerta que es la puerta del Espíritu. Es como una casa con un gran pasillo dentro y una puerta en una punta y otra en otra. Esto en arquitectura se llama casa californiana. Techo a dos aguas, pasillo en el centro con habitaciones a los costados. Y dos entradas, una por un lado y otra por otro. Los seres humanos somos como esas casas californianas, esos chalecitos californianos. Ahora tú eliges por qué puerta quiere que te entre la información. Por eso nosotros tenemos que siempre, Hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia. Esa vida espiritual lo que te sitúa es delante del trono de Dios. La vida de la razón del intelecto te sitúa delante de las deducciones y de todo lo que es los acontecimientos y tu interpretación de los acontecimientos. Tenga mucho cuidado con esto. Por eso necesitamos volver el alma a Dios. La oración eleva el alma en busca del bien de Dios. El bien es todo aquello que te acerca a los propósitos de vida para vida.
El mal, por lo contrario, son todas las situaciones, acontecimientos, motivaciones de otras personas, o todo esto que parece un absoluto, que te aleja de lo bueno, que te aleja del bien, que te impide alcanzar aquellos propósitos de vida y para vida. El bien es todo lo que te lleva a la vida, es todo lo que te lleva a lo bueno. El bien es lo absoluto. La bondad es la manifestación del bien en el carácter de la persona. Es el carácter de la persona que tiene el bien. Y la benignidad son los actos de la persona que tiene bondad. Lo malo, la maldad y la malignidad es exactamente lo contrario. La oración eleva el alma en busca del bien de Dios. El Salmo 23 decía, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Yo quiero el bien para mi casa. De hecho, Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseñó a orar diciendo, mas líbranos del mal. De todo aquello que trae destrucción, tristeza, muerte. Un hijo que está afectado por el mal, por malos amigos, malos consejos, lo que fuere, y comienza a hacer cosas muy dañinas, terminará ese mal extendiéndose como un cáncer y afectando la actitud de la madre, del padre, y probablemente termine en un divorcio todo esto. Porque comienza con un hijo desobediente y termina con discusiones profundas entre los padres, culpándose mutuamente. Jesús dijo, líbranos del mal. El bien, en cambio, es todo lo contrario. Es un hijo que, por ejemplo, tiene un encuentro con Cristo y termina restaurando todo el ambiente familiar. Por eso, la oración nos lleva a elevar el alma en la búsqueda del bien de Dios. Es desandar el camino de Adán. Y ustedes me dirán, pero si Dios ya sabe lo que yo necesito y lo que yo quiero, ¿por qué tengo que orar precisamente por eso? El problema no es Dios, el problema somos nosotros que tenemos que volver el alma a Dios. La oración nos lleva a volver el alma a Dios. Dios lo sabe, pero hay una especie de acuerdo según la Biblia. Jesús dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Y entonces pidan lo que quieran. O sea, otra vez el pámpano, eso lo dijo en el contexto de la parábola del pámpano y la vid. Si el pámpano está en la vid, en acuerdo con la vid, en acuerdo, en orden, en armonía con la vid, pidan. Esta es la oración. Llevar a ser pámpano en la vid, dejar de mirar para afuera, si he dado o no he dado uvas, sino que, Señor, quiero estar contigo. Quiero que tu Espíritu Santo fluya en mi interior. Esto no es cuestión de religiones. Esto es cuestión de vida, de comunión. Esto es cuestión de sabiduría, saber hacia dónde dirijo mi alma. ¿Sí? Los ojos del alma no son los ojos físicos. Los ojos del alma pueden ser o el intelecto o el espíritu. O las emociones o el espíritu. Si lo llevo a Dios, voy a ver con los ojos de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, decía Pablo. Por eso Pablo decía, nosotros no miramos lo que se ve, porque lo que no se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Por eso, pero el orar por otros, esto es lo interesante, la oración es el canal del bien para otros. Es el canal del bien de Dios para otros. Cuando yo llevo mi alma hacia el bien de Dios, mi alma se llena de lo bueno, del bien. O sea, esperanza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Benignidad, todas estas cosas tienen que ver con el bien de Dios. Y en lo externo, seguramente manifestaciones milagrosas. Dios ha traído su bien a mi vida, Dios ha traído su bien a mi casa. En definitiva, yo me puse bajo el chorro del bien de Dios en la oración. Pero cuando yo oro, cuando tú oras, estás siendo un canal del bien de Dios para otros. Para el que no ora, para el que no sabe orar. Mira, Jesús vino como humano, murió como humano, resucitó como humano y se sentó a la diestra del Padre como humano, representando a toda la humanidad. Si nosotros estamos unidos a Cristo, nuestra tarea es más o menos parecida. Por eso Jesús representa a la humanidad. Más de una vez tú en oración estarás representando a aquel que no ora. Estarás representando a una madre, un padre, un hijo. Abraham discutió con Dios, negoció con Dios. Hizo negocio con Dios. Mira Sodoma, Gomorra, no, pero si hubiera justo, no hubiera justo, porque él quería salvar a Lot. Al final Lot se salva. Lot estaba de fiesta en Sodoma y Gomorra. Y Abraham estaba orando por Lot. Pues a las 4 de la mañana tú estás orando por un hijo que está de fiesta en cualquier lugar. Y pasa de Dios. Por eso te estoy hablando de esta oración, de que empecemos a orar los unos por los otros, esperando milagros en otros. El Padre nuestro, Jesús dijo, cuando oréis, decid, venga tu reino. Venga tu reino. ¿No?
Creo en el poder de la oración y el poder que el Espíritu Santo manifiesta a través de los cristianos. Pero tenemos mucho cuidado con esto. Nosotros no somos poderosos. Yo no puedo andar diciendo, reino de Dios, venga sobre él. ¿No? Jesús dijo, pídeme a mí. ¿No? Yo he visto muchas herejías de esto. Y yo le ordeno a los ángeles que vayan. La Biblia dice que no intentes hablar con ningún ángel. Porque los ángeles obedecen solo a Dios. Así que si algún espíritu te obedeció, no del cielo. Entonces Jesús dijo, tienen que pedir que venga el reino. ¿Por qué pedir si Dios lo quiere mandar? ¿Por qué venga tu reino si tú sabes, Señor, que lo necesitamos? Dios quiere hacerlo. Porque el ser humano necesita volver al propósito original de Dios en Cristo. O sea, el ser humano que se pone de acuerdo con Dios en ese propósito para que en la tierra se cumpla el propósito de Dios. Dios creó al ser humano en Adán para que, dijo, sojuzgarás. O sea, a través tuyo yo voy a transmitir la vida. Yo voy a enviar mi reino. Claro que Dios puede hacerlo, pero Dios está buscando gente que se ponga. Para eso está la iglesia, hermano. Que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, cumpliendo la función de Cristo aquí en la tierra. ¿Saben lo que eso significa según Pablo? Mensajeros de reconciliación entre los humanos y Dios, dijo Pablo. Él reconcilió a los humanos con Dios y Dios con los humanos. Y nosotros llevamos este ministerio, decía Pablo, el ministerio de la reconciliación. Por eso si mi familia o tu familia o no sé, mis amigos pasan de esto, pero yo sé, Señor, ellos necesitan que venga tu reino a este trabajo. Tú quieres mandarlo, sí, pero ellos no lo piden. Hace falta que se pongan de acuerdo, hace falta que se conecte el cable, hace falta que se ensamblen los tubos, hace falta que nos pongamos de acuerdo. Hace falta que los humanos volvamos a Dios. Dios no está a tu servicio. Orar es desandar el camino de Adán, no es ser empoderado para ser como Dios. Tengo mucho cuidado, porque el ser humano pasaba de Dios diciendo no necesito, y luego somos cristianos y actuamos como si fuéramos dioses. Al final caemos en la misma mentira. Por eso Jesús pasaba largas horas en oración con el Padre. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a los discípulos, no organizó una votación entre la gente que le seguía. Entre vosotros elijan al que mejor les parezca. No hizo eso Jesús. Eso es muy típico hoy en la iglesia moderna. Vamos a hacer y vamos a elegir entre nosotros. Tampoco vino él y de la noche a la mañana se levantó y dijo tú. ¿Por qué no se levantó esa mañana? Esa noche no durmió Jesús. La Biblia dice que se pasó toda la noche orando en el monte. Jesús oraba en lo secreto para estar con el Padre y de allí salía y ordenaba a los demonios que se fueran, a los enfermos que se han sanado, al mar que hiciera esto, pero él había estado con el Padre antes. Por eso Jesús pasaba largas horas de oración con el Padre. La Biblia dice que pasaba toda la noche a veces y seguramente en clamor por la gente. Hay un texto en la Biblia que nos da pistas de esto, porque no me lo estoy sacando, hermano, de la chistera. Mira, hay un texto en la Biblia que a mí siempre me llamó mucho la atención en tanto a la oración de Jesús primero y luego a la actitud de Jesús delante de la necesidad. La Biblia dice que cuando Jesús está por irse al Getsemaní, le advierte a Pedro, ten mucho cuidado. Porque Pedro dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Y Jesús le suelta algo que él ya sabe. Le dice, mira, Pedro, tú me vas a negar. Y antes de que cante el gallo, que probablemente no es el gallo cocorocó kikiriquí, se le llamaba a probablemente el sonido de las trompetas de los cambios de turno de las guardias romanas, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Pero Jesús dice, antes de que pase eso, antes de que salga el sol, Pedro, tú ya me habrás negado 3 veces. Y entonces Jesús le dice, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y aquí viene algo maravilloso. ¿Qué dice Jesús? Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que es evidente que antes que Jesús hablara con Pedro, soltándole una palabra, él ya había estado con el Padre. Y el Padre le había dicho todo lo que iba a suceder. No es que nosotros oficiamos de adivinos para dar palabras de ciencia o palabras proféticas. Si Dios no te habló, no hables. Pastor, si Dios no te habló, no prediques, por favor. Y si Dios te habló, aunque venga David Wilkerson aquí, suelta la palabra que Dios te dio. Pero si Dios no habló, no hables, no prediques. No declaremos cosas
Busquemos esa profunda comunión. Nosotros vemos a Jesús manifestando poder, sanando, liberando, resucitando, sin mucho conflicto, sin mucha oración al momento, pero existen esos ejemplos o pistas como la de Pedro, te decía, que nos muestran que todo eso se fraguaba en un secreto, en esos momentos a solas con el Padre. ¿Saben por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque necesitamos orar los unos por los otros. A nosotros nos toman por sorpresa muchas de las situaciones que suceden, pero a Dios no. Miren, antes de fin de año yo oré, Dios me puso algo que yo dije, no sé si decirlo o no, pum, lo digo. Y está grabado en la primera predicación de este año. Y yo dije, este año vienen muchos conflictos, pero Dios dice que va a estar con nosotros. Dios me lo puso en el corazón, ahí tenemos un conflicto. Y no fue broma, vino blum, con todo, ¿no? Vino una lucha muy fuerte. Dios nos habló, ¿para qué? Para que no estemos desesperados, para que confiemos, para que tengamos fe. Dios un día me dijo sobre alguien, esta enfermedad no es para muerte. Así que yo fui y se lo dije, no es para muerte. Yo no quiero decir quién aquí. Un día Dios me dijo que iban a tener niños. Y vino a pedirme oración por el oído. ¿Verdad que sí, Valeria? Y yo me hago estar orando y ¿no? Es que Dios me lo había dicho antes, no es que sobre el momento me vino así algo. No, Dios, ellos van a tener hijos. Y ya que estamos, oré y dije, bueno, ya que estamos aquí, Señor, bendice a sus hijos. Tú decías el oído, ¿no? Pero tú eras estéril. Tú eras estéril. Y Dios me dijo que ibas a tener hijos. Pero me lo dijo a mí, como te lo puede decir a ti, pero antes de eso hay oración por ellos. Señor, tú conoces su corazón. Entonces, por eso, Jesús evidentemente estuvo orando por Pedro. Cuando Jesús va y le dice, me vas a negar, pero yo le pedí al Padre que no te falte la fe, Jesús pasó una noche orando. Miren, ¿saben por qué digo esto, hermano? Porque estamos tan acostumbrados a salir con un látigo con nuestros hijos y no tenemos ni idea de cuál es el propósito de Dios con nuestros hijos. No tenemos problema en soltarle barbaridades a nuestros hijos. Y te voy a soltar algo más, hermano. Además, soltamos barbaridades sobre nuestros hijos a veces. A veces sin percepción emocional. ¿Saben? La percepción emocional es una de las bases de la inteligencia emocional. O sea, soltamos cosas sobre nuestros hijos como pollo sin cabeza, en otra palabra. No nos damos cuenta de lo que está sintiendo. No nos damos cuenta de lo que está percibiendo. Tengo mucho cuidado con eso. La inteligencia emocional es solo una capacidad de las mujeres. Sí, es cierto, la mujer lo tiene mucho más desarrollado. Pero yo también tengo inteligencia emocional. Me crié con mujeres. Pero Dios te da inteligencia emocional. Porque Dios te revela las emociones de otra persona para moverte con cuidado. Así que la brutalidad en el trato con la gente a veces tiene que ver con falta de oración. Pero ya vamos a llegar a esa parte. No se preocupen, eso ya son las 5 de la tarde, hemos comido y bueno, seguimos. No, vamos a ver. Pablo oraba mucho por otras personas, así como Jesús. Y Pablo enseñaba a orar. Oren los unos por los otros, con toda oración, ruego, los unos por los otros, decía Pablo. Oren. Yo te decía el otro día, para mí la oración de intercesión es cuando el Espíritu Santo te pone el sentir de otra persona en el corazón. Es orar con el corazón de otro. Es sufrir por lo que el otro sufre. No hay empatía más grande que esta oración. He convivido con mucha gente que tienen ministerio de intercesión y otros que tienen, entre comillas, ministerio de intercesión. Porque se profesionalizan en oración. No oran por amor, sino que oran porque ellos tienen que orar. Nosotros no oramos porque tenemos que orar, hermano. Nosotros oramos porque nos desespera la situación de otro. Porque me duele la situación de otro. Por eso yo necesito pasar tiempo a solas con Dios. Donde los garbanzos sean remojados primero antes de echar el bocado. Donde mi alma no esté tan dura. Donde mi alma esté en la comunión profunda con Cristo. Por eso sácate con todo mi respeto la idea de venir a la iglesia. Yo voy para que Dios me ayude. Los garbanzos siguen tan duros como el primer día, hermano. Necesitamos que nuestra alma sea transformada por el Espíritu. Que mi intelecto empiece a percibir las cosas como Dios las ve. Que mis emociones empiecen a percibir las cosas como Dios las ve. Maridos, mujeres.
Cuando pasamos tiempo a oración, empezamos a ver cómo Dios ve. No hace falta que tu mujer te diga, me haces daño. No es necesario eso. El Espíritu Santo te va a hacer ver, estás lastimando. Pablo oraba mucho por otras personas, te decía. Y son muchísimos los versículos que hablan de esto. De cómo oraba Pablo sin cesar por la gente de las iglesias, por sus discípulos. Él les enseñaba que así debían orar ante el Padre, unos por otros. Y Pablo muchas veces decía, no solamente oren unos por otros, sino orad por mí. Orad, decía, para que Dios me abra puertas. Oren, decía Pablo, aún por las autoridades, decía Pablo. Oren por las autoridades. Señor, bendice el gobierno que tenemos. Miren, está bien, Señor, bendice el gobierno, porque dice la Biblia que hay que bendecir siempre, constantemente. Pero recuerden que, por ejemplo, la iglesia de Roma, 8 años después que Pablo escribió la carta a los romanos, vino Nerón. Señor, prospera a Nerón, que siga persiguiendo gente. No está diciendo, Pablo está diciendo, oren por las autoridades para que vosotros podáis vivir bien en forma quieta y reposada, dijo Pablo. Oren para que no se les vaya la olla, que la iglesia sea guardada y cubierta. Oren por la iglesia bajo malos gobiernos, decía Pablo. Oren unos por otros, oren por mí, para que se me abran las puertas. Oren, oren y oren. La iglesia del primer siglo no tenía ni Biblia, pero tenían oración. Oren por todos los hombres, decía Pablo, por todos los seres humanos. Era un clamor de Pablo. La iglesia tiene que orar para vivir de esta manera. En todo esto Pablo estaba dirigido, inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo. Pero ¿saben qué? Pablo era un excelente rabino, fue un excelente rabino. Por lo tanto, conocía perfectamente la ley de Moisés. Y Pablo además conocía perfectamente la historia de Israel. Y sabía que la historia de Israel se basó en la interacción constante de un pueblo con su Dios. Y que cuando el pueblo hacía las cosas mal, Dios ponía gente que tuviera el corazón conforme a Él para que tomaran el lugar como de representar al pueblo ante Dios y de clamar. Ezequiel 22:30, en un momento terrible del pueblo de Israel, Jerusalén está cayendo bajo la cautividad de Babilonia. Jerusalén había sido liberado de los asirios, pero ahora los babilonios venían sobre ellos. Era horrible, se estaban llevando cautivo a la gente, había hasta canibalismo por el sitio en Jerusalén. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre, ser humano, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Le pedí a Dios, Dios decía, busqué a alguien que se pusiera entre los que están haciéndolo mal, y no había nadie. Cada uno estaba pensando en su mundo, en su vida. Te hablé recién de Lot y de Abraham. Lot está en Sodoma. Lot decidió irse a Sodoma porque todo estaba mejor, porque los pastos eran... Tío, no te preocupes. Tío, porque era su tío, no porque... no es de compa, ¿no? No de bro. Tío, yo me voy. No, pero ahí está Sodoma. No te preocupes, yo voy por los pastos verdes. Venga ya, hombre. La historia cuenta que después ya no estaban los pastos verdes, estaba dentro de Sodoma. Y mientras estaba en Sodoma, Dios le dice a Abraham, va a destruirse Sodoma, y Abraham comienza a clamar por un propósito. Mi sobrino está allá adentro. Oh Dios, que no muera. Por eso te decía, tengamos mucho cuidado con esto. Con ese concepto tan legalista, santurrón, porque no es santidad, santurronería del pueblo cristiano evangélico. Los asquerosos que están allá afuera, hasta que tu hijo está entre los asquerosos. Porque eso es Sodoma y Gomorra, hasta que tu hijo está en Sodoma y Gomorra. Baje fuego del cielo, Señor, sobre esas discotecas y de una vez por todas se vaya el mal. Hasta que tu hijo está dentro de una discoteca. Todo parece muy lindo hasta que nosotros llevamos el dolor adentro. Cuando los discípulos de Jesús dijeron, pedimos que baje fuego del cielo y los consuma, ¿qué dijo Jesús? Vosotros no tenéis ni idea a qué espíritu pertenecéis. Abraham clama por Lot. Lot está de fiesta en Sodoma y Abraham está clamando por él. ¿Saben? En Daniel capítulo 9 también aparece algo muy interesante sobre la oración del pueblo.
Otra vez ahora, Daniel probablemente fue eunuco. Fue llevado siendo un preadolescente. O sea que lo mutilaron, lo hicieron eunuco aparentemente. Podría ser un amargado. Pero Daniel ora y dice, por culpa del pecado de nuestro pueblo, de nuestros reyes, estamos como estamos. Y no se dedicó ni a criticar, ni a atacar, ni a maldecir. Se dedicó a orar. Y oró. Y, por ejemplo, hay cosas tan interesantes en el capítulo 9 que yo no te lo voy a leer, pero dice, por ejemplo, en el versículo 16, por la mitad dice, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, viene este oprobio de todos alrededor nuestro, se nos están avergonzando. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante Dios confiados en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Oh Dios, perdona, ten misericordia. Estamos viviendo las consecuencias de nuestros líderes que lo hicieron mal, pero Señor, te ruego misericordia. Ellos no oran, pero yo sí oro. Ellos no claman, pero yo clamo, Señor. Yo oro. El apóstol Pablo está en el barco y se están hundiendo por culpa de la mala decisión del capitán del barco y porque el centurión que llevaba a los presos en el barco tomó la decisión de escuchar al capitán. Pablo le había dicho, yo creo que es una locura zarpar. Zarpan igual, el barco se está hundiendo, están totalmente perdidos. Ellos pensaron, en aquel tiempo la navegación era por las costas, por las estrellas, por el sol. Pero de pronto vino una tormenta mucho más grande de lo que pensaban, un viento los alejó de la costa, ya no tenían costa de qué ver, y dice que no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, 15 días así. Totalmente perdidos en el Mediterráneo en una tormenta espantosa y empieza a romper el barco. Entonces Pablo en la mitad de la tormenta, vosotros conocéis la historia bien como yo, sale una mañana, cuenta Lucas y dice, y a la mañana se pone Pablo de pie y dice, no tengan miedo porque no habrá muerte de nadie en este barco. Porque el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, anoche me dijo que no va a morir, que yo voy a predicar en Roma. Y entonces dice, y me dijo, Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo. Otra vez la misma historia. La culpa no es mía, pero yo estoy orando también por ellos. No quiero ser el único que se salve en este barco. Quiero que se salven todos ellos. Vamos a cerrar la empresa. Señor, provéeme un trabajo. Provéenos de un trabajo. Provéenos. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido este comentario. Bueno, pero es su decisión, déjalo y que... Pero es mi hijo. Es mi hijo. Mañana puede llamarme la Guardia Civil diciendo que está muerto. Mañana puede llamarme a un hospital diciendo que vaya a verlo, que está en la UCI. Es mi hijo. A mí me duele. No pretendas que no ore. Será su decisión, todo lo que tú quieras, pero yo clamaré por él día y noche. Es mi amigo, es mi compañero. Nos criamos juntos. Compartimos horas en las gavillitas del Club de los Davides. Ahora es un adolescente, pero ya no está aquí. Mira dónde está. Necesitamos orar por esto. Moisés oró por el pueblo. Hay un momento en Éxodo 32 oró Moisés en la presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿por qué encenderás tu furia contra tu pueblo? Tú que lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Si yo quisiera, me los cargo a todos y te doy un pueblo nuevo. Y Moisés dijo, no. Ya he visto sus caras, ya he convivido con ellos. Si tú me hubieras dicho esto cuando estaba en el desierto de Madián, pero hemos cruzado juntos el mar. Ellos también pintaron los dinteles de la casa con sangre de los corderos. Hoy, la fe que tuvieron en Egipto no les alcanzó para aquí. Hoy son un desastre, pero un día compartimos la misma fe. Cruzamos juntos un mar. ¿Cómo puedo pensar que voy a llegar solo a la tierra prometida? Si llego yo, quiero que ellos lleguen. Hoy estamos en Cristo, iglesia, y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, quien en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la oración por otro es lo que nos hace ver y sentir como Dios siente y ve. Antes de cualquier acción sobre otros, ya sea consejo, predicación, enseñanza, padres, madres, con todo el respeto se lo digo, tengo 3 hijas, yo también soy padre. La más grande tiene 34, la más chica tiene 30.
Cuando yo aprendí a ser padre de 3 niñas pequeñitas, ya tuve 3 adolescentes. Y tuve que aprender a ser padre adolescente. Y siempre el tiempo me iba adelantando. Cuando aprendí a ser padre adolescente, ya tuve 3 mujercitas jóvenes. Cuando aprendí a ser padre de 3 muchachas jóvenes, aprendí a ser padre de 3 mujeres. Y hoy que aprendí a ser padre de 3 mujeres, tengo que aprender a ser padre de 3 mujeres con hijos. Y siempre tuve que orar por mi familia. Por eso te lo vuelvo a decir. ¿Tú predicas? ¿Tú quieres enseñarle a alguien? ¿Tú quieres dar consejo a alguien? ¿Tú quieres ser un buen papá, una buena mamá? No importa la edad que tenga tu hijo. ¿Tú quieres ser un buen compañero de trabajo? Tú dar un consejo. Antes de hablar, oración. Clama a Dios por esa alma. Porque sucede un milagro maravilloso en el alma de quien ora. Es bíblico. Y es comenzar a percibir lo que el Espíritu de Dios siente por la persona. En ese momento aparece algo que es impresionante. Pablo decía, oro por vosotros para que tengáis discernimiento y sabiduría espiritual. Habla de discernir, pero también ser sabio según el Espíritu de Dios, no según mi capacidad. Y esto tiene que ver con el alma humana. Es una transformación profunda en las emociones y en el pensamiento. Esto es algo maravilloso. La Biblia habla de fruto del Espíritu como la bondad y la benignidad. Yo te dije recién, el bien es lo absoluto, la bondad es la transformación del carácter de la persona con el bien. Por lo tanto, la bondad es un atributo del carácter. Y la benignidad es la acción de la bondad de la persona. La Biblia habla de esto. Por lo tanto, tiene que ver con que cuando yo me enfrento a alguien, tiene que haber bondad en mí por ese alguien. Y se tiene que manifestar con benignidad, aunque le diga lo más duro, es con el deseo del bien. Por eso la oración unos por otros nos hace ver y sentir como Dios siente y ve. Antes de cualquier acción, ora. Padre, madre, antes de cualquier acción, ora. Yo siempre cuento esto. Un día una de mis hijas estaba tan enfadado yo que la esperé hasta que volvió. Y cuando yo escuché la puerta, ella pasó rápido a su habitación, le salí al encuentro. Y le iba a decir un montón de verdades que le iba a poner finita, así le iba a poner lacia. Y se iba a enterar lo que valía un peine, de verdad. Se lo digo. Salí y antes de llegar a donde estaba ella, Dios me habló y me dijo, quieto, parado, vuélvete a tu habitación. Y yo dije, Señor, yo sentí esto, no hables ahora, no hables ahora, no hables ahora. Y Dios me dijo, bien claro, este pensamiento vino a la mente, tú estás enfadado, pero yo no. Tú tienes palabra mía, pero con el enfado humano, así que no ensucies mi palabra. Vete a dormir y mañana hablas con ella. No solamente como padre, como pastor lo aprendí a esto. No todas las cosas se arreglan hablando, se arreglan orando. Y cuando vamos a hablar, vamos solo a recoger lo que Dios ya hizo. Por eso necesitamos buscar comunión con Dios para ser guiados por el Espíritu. No solamente para ser guiados para saber qué le tengo que decir a otro. No es una profesión. Es una transformación para que sea Dios quien actúe a través mío. Pastor, no vayas a orar para saber qué tienes que decir, sino para que tu alma no embarre lo que Dios tiene que decir. Papá, no vayas a orar para saber qué tienes que decirle a tu hijo. Dios te lo va a decir, no te preocupes. Pero vete a orar para que tu alma no ensucie lo que Dios tiene para decir. Para que la tubería esté limpia. Vas a predicar, pastor. Saben, cada vez que yo escucho mis predicaciones, me siento tan mal porque dije, si no hubiera dicho esto, hubiera predicado media hora, pero digo tantas pavadas orando. Y me pongo mal y le digo siempre al Señor, Señor, que la gente no pierda el tiempo viniendo aquí. Necesitamos orar por esto, pero también por mí, Señor, buscar comunión con Dios para ser guiado por su Espíritu, no solo por los otros, sino por nosotros. Mira, esto te lo voy a relatar con una historia bíblica muy rápido. Un día se acercan los maestros, fariseos, y Jesús les dice, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. ¡Wow! Oh, Dios mío. Un papá ciego guía a un hijo ciego. Una madre ciega guía a una hija ciega. Un papá ciego quiere llevar adelante una familia ciega. Un pastor ciego quiere guiar a una iglesia ciega. Un cristiano ciego quiere guiar a compañeros de trabajo ciegos. Por eso, o sea que asumían el rol de maestros de la ley de Dios, pero escúchenme bien, hermanos, sin discernimiento espiritual.
Y por eso le dije esto al principio, sin percepción emocional. Pastor, si no sientes lo que dices, si no percibes lo que la gente recibe cuando lo dice, no hables. Yo le pido siempre a Dios que me ayude a empatizar con vosotros. A veces me veis que yo siempre digo, y que vosotros empatizáis conmigo. Que yo digo, por favor ayúdenme porque necesito mucho feedback. Para mí sería muy fácil aquí sentarme, leer, que todo el mundo grite, se levante, vaya. Total, estoy hablando. No, yo quiero saber que estamos comunicándonos, conectándonos. Al fin y al cabo esto es comunicación, no solamente relato. Entonces, necesito esto. Porque yo sé que viniste esta mañana pudiendo estar con un día hermoso. No sé si estoy dando la idea al diablo, pero podría estar yéndote a la playa, caminando, pero estás aquí sentado. No quiero que pierdas el tiempo. Pero muchos venimos aquí porque necesitamos oír algo que nos traiga vida. Porque la semana ha sido muy dura. Yo he estado aquí predicando a veces habiendo dormido 2 horas o 3 horas con problemas familiares. O haber estado en el hospital con Lili. Sé lo difícil que es esto. Por eso, estos maestros de la ley se conocían la ley, eran súper santos. Si alguien los tocaba antes del Shabbat, ya está, me has hecho inmundo, tengo que ir a santificarme de nuevo. Eran tan santos, hermano, que no se los podía ni tocar. Conocían perfectamente la ley de Moisés. Hermano, ya vamos a dejar de hablar de ello. Es como decirte, iban a la iglesia siempre, trabajaban en la iglesia, daban gavilla, tenían grupo de oración, iban para aquí, iban para allá, súper santos, no tenían televisor en la casa, ni internet, ni móvil, usaban un móvil antiguo no hacían nada raro. No usaban maquillaje, no usaban esto. Súper santo. Y viene Jesús y le dice, pero estáis tan ciegos como un gato de escayola. No veis nada. No, estáis totalmente ciegos. Yo el otro día decía esto. Qué difícil. Yo le decía al hermano, más difícil poner un pañal a un pulpo, ¿no? De lo difícil que es. Dios decía, pero yo no buscaba a estos hombres. O sea, asumían el rol de maestros de la ley, pero sin discernimiento espiritual. Hablan de Dios, pero Dios no quería hablar. Y lo que Dios quería decir no lo dijeron. No disciernen nada. Eso es un demonio. No, me está doliendo la cadera. ¿No? Espíritu de inflamación, suelta. No, estoy embarazada. Ni existe el espíritu de inflamación. Ni la... Cero discernimiento. No disciernen nada. Tú estás mal espiritualmente. No, estoy triste. Se acaba de morir mi marido. Oh, lo siento. Entonces no hables. Por eso asumían el rol de maestros de la ley, pero sin discernimiento espiritual, pero sin percepción emocional. O sea, no tenían sensibilidad, hermano. No tenían sensibilidad. Cuando se encontraban con alguien, decía, bueno, pero la enfermedad no viene de Dios. Sí, pero es ciego, porque habrá pecado. Sí, pero nació ciego, entonces habrán pecado sus padres. Dejemos darle vuelta a la cosa. ¿Qué dijo Jesús? Yo no estoy aquí para hacer estos juicios de valores. Yo estoy aquí para que el Padre sea glorificado y el ciego recibió vista. Pero a veces somos nosotros los ciegos. No tenemos sensibilidad. Por eso yo le decía aquí, no sé, en Argentina hay un dicho que a las personas que hablan de más se le dice soquete, ¿no? ¿Sabés lo que es un soquete, no? Un calcetín tobillero de esto. Soquete. Pero en Argentina decimos soquete. Porque abres la boca y metes la pata, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué hablé? Y yo también te pregunto, ¿por qué hablaste? Por eso, vuelvo a esto, sin discernimiento espiritual, sin percepción emocional, o sea, sin sensibilidad emocional. No te das cuenta de lo que estás sintiendo. No te das cuenta que no era momento de hablarle. No te das cuenta que está hecho polvo. No te das cuenta que tu hijo, tu hija está tan avergonzado ya de entrada. No lo sigas avergonzando. Emocionalmente no tenemos claridad a veces, porque nos falta oración. Porque los garbanzos no han sido remojados antes de masticarlos. Porque no hemos pasado tiempo en la comunión profunda con Dios, intercediendo por la persona. No hemos orado lo suficiente por Lot. Lot es un asqueroso porque está en Sodoma.
¿Y sabe lo que se merece, aunque sea mi sobrino, que caiga fuego del cielo y lo consuma, Lot? Lo que no sabemos es que cuando los ángeles llegaron, Lot dijo, vengan a mi casa y prefiero que me maten a mí o destruyan mi familia, pero que a vosotros nos toquen. Lot, no eras tan mala gente. A mí me sorprende, en el Nuevo Testamento dice el justo Lot. Y hasta el día de hoy lo seguimos condenando, Lot. Por eso no entendemos lo que el otro siente. Porque no tenemos percepción emocional. Estás delante del fuego y no te quema. Metes la mano en el hielo y no sientes frío. Nos hemos vuelto insensibles, religiosos insensibles porque no oramos por los otros. No le hemos pedido a Dios que lleve el clamor del otro en mi corazón. Yo sé, y esto lamentablemente, terriblemente, no lo decía al principio cuando tenía 25 años y predicaba, pero lo puedo decir ahora. Toda la gente que es condenada por pecados, pero todo el que peca es porque tiene un alma desesperada y sedienta. Nosotros vemos el resultado asqueroso, pero no vemos por qué un día se levantó muerto de sed, salió corriendo a beber orín o a beber del váter en lugar de abrir el grifo. Nosotros vemos el que bebe el grifo, pero no vimos el desesperado sediento que ahora tal vez está volviendo a casa por la calle pateando basura y diciendo qué asco de vida, yo tengo que cambiar pero no puedo y verás tú que el fin de semana volveré a hacerlo. Mientras nosotros estamos aquí. Y está bien que estemos aquí. Y lo vemos, un día un chico al que Vera le estaba predicando en la calle, estaba orinado, borracho, porque el chico siempre pedía dinero en la calle. Estaba tirado allí un chico alemán que llegó a ese punto porque por un montón de situaciones, por un accidente donde él tuvo la culpa y mató a su novia. El chico estaba hecho polvo, tenía olor a orín, olor a alcohol, olor a todo. Y yo llegué al culto de la tarde y él se acercó y me dijo, pastor, yo quiero eso, la casa del Padre. Él estaba borracho en ese momento, pero tenía conciencia y me dijo, yo quiero eso, yo quiero que Dios sea mi Padre, yo quiero que tú seas mi pastor, quiero aceptar a Cristo. Oramos juntos y luego me abrazó y me dejó olor a orín y alcohol. Y yo me había puesto Givenchy, ¿de verdad Givenchy? Y él se fue con olor a Givenchy y yo me volví con olor a alcohol. Y yo me fui al baño a limpiarme rápido y dije, bueno, por lo menos sacarme el olor porque la gente llega y huele a alcohol y de dónde has estado. Y Dios me habló y me dijo, así fue Daniel. Yo en la cruz llevé tu mal olor y tú hoy llevas el aroma de mi presencia. Pero no lo entendemos a esta iglesia. Yo quiero llevar el dolor de los que sufren también en la oración. El dolor de un hijo rebelde. ¿Rebelde a qué? ¿A ti o a las circunstancias que vivió? ¿Por qué identificó mi persona con su rebeldía? Me da lo mismo ahora. Pero hubo un sufrimiento allá en el fondo. Señor, él no clama, pero yo clamo. Por mi amigo, por mi madre, por mi padre. Es que si conocieras a mi padre, perfecto. Quisiera conocerlo desde el día que nació, no desde que tú lo conociste. Porque ¿por qué llegó a ser ese hombre? No estoy justificando, simplemente estoy diciendo, Dios no me llamó a juzgar, sino a interceder. Si yo no oro de esta manera, yo no tengo esta inteligencia emocional. La ceguera cristiana se manifiesta en esos dos grandes campos, la falta de discernimiento y la falta de sensibilidad. Falta de percepción emocional. No podemos ayudar a nadie si estamos ciegos. Ni a hijos, ni a discípulos, ni a amigos. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual, del día que lo oí, decía Pablo, no ceso de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, no de su ley. De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es saber la Biblia de memoria o conocer todo lo referente a la santidad o a la forma. Aquellos maestros eran fuertes en ello. Pero Jesús le dijo, estáis ciegos, tan ciegos como aquellos a quienes vosotros queréis guiar. Este discernimiento es esa inteligencia espiritual a la que se refería Pablo. O sea, ver y analizar las cosas conforme a la visión de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto es un milagro. Esto es un milagro. El que pasa tiempo en oración, el Espíritu de Dios comienza a darle revelación de las cosas. Yo te hago una pregunta que Dios nos la hizo a Lili y a mí hace muchos años. Se la dejo a esta iglesia sobre las manos. ¿En qué manos pondrá Dios los corazones de los afligidos? ¿A qué mente y a qué boca le revelará Dios los pecados de los que están sufriendo? Hombres y mujeres confiables para Dios y para la gente, que se pongan en la brecha con el mismo corazón.
Te lo vuelvo a decir, uno de los grandes efectos de la oración que intercede, revelación y sensibilidad en el Espíritu. Por eso dudo de los intercesores y las intercesoras que no tienen problema de levantarse. No, porque esto está... Y critican a todo el mundo. Dividen iglesias. Hay un gran porcentaje de iglesias divididas en Latinoamérica por los intercesores. Falta de discernimiento y falta de sensibilidad emocional. Son las bases de la inteligencia emocional para no andar como pollo sin cabeza. La Biblia dice que llaman a Pedro para que ore por Dorcas, para que sea resucitado. Se encarga de decir Lucas. Y Pedro se arrodilló a orar y una vez que oró, recién se levantó y la resucitó. Tal vez Pedro dijo, ¿y si Dios no quiere resucitarla? Antes de meter la pata vamos a hablar con Dios. Pero en lo referente a lo necesario para la oración que intercede por otros, surge esa percepción emocional que nos hace identificarnos con el sentir de los otros. Esta capacidad o fruto de la comunión con Dios y del Espíritu en nuestras vidas nos quita el egocentrismo. Si hay algo diabólico en la actitud humana que se metió en el Edén, es el egocentrismo. Yo no tengo la culpa, fue la mujer que tú me diste. Yo me miro a mí mismo y me quiero salvar. No, yo no tengo la culpa, fue la serpiente. Egocentrismo. Analizarlo todo desde mi punto de vista. La cosmovisión en una cultura basada en el egocentrismo es algo muy complicado porque deja de ser cultural para pasar a ser individual. Ya no es la cultura la que te dice cómo debes analizar las cosas, sino tu condición. Esto es algo horrible porque produce daños aún culturales. No quiero meterme en esto, pero el que sabe el tema puede entender lo que estoy diciendo con claridad. Por eso, esta capacidad o fruto de la comunión con Dios y el Espíritu en nuestras vidas nos quita el egocentrismo tan diabólico y destructivo y nos hace canalizar el amor a situaciones concretas de la vida del otro. El egocentrismo nos impide llevar la vida conforme al propósito de Dios, nos encierra en nosotros mismos. Sin embargo, el amor nos libera, porque el amor no se puede aplicar sobre uno mismo, el amor siempre se aplica sobre un tercero. El egocentrismo te hace mirarte a ti mismo. ¿Sabes lo que esto significa? El egocentrismo hace del ser humano un Dios en sí mismo. Todo gira en función mío, todo es para mí, todo es mío, todo está debajo mío, alrededor mío. Soy como Dios. El egocentrismo es algo horrible. El amor te libera. El egocentrismo te hace mirar hacia aquí. El amor le da sentido a la vida porque el amor te hace mirar en dirección del otro. A partir de ese momento, por primera vez mi vida comienza a tener un sentido bueno. Porque ya no estoy mirando para adentro, sino que giré y miré hacia adelante. Por eso, enséñenle a vuestros hijos a no ser egocéntricos. El niño que pega el berrinche cuando mamá y papá no los atienden. El otro día analizando niños con problemas familiares graves, de padres separados. Empiezas a percibir determinada madurez, aunque es dolorosa, porque pobres niños son chiquititos para esto. Pero empiezan a madurar en tanto a las emociones y decir, hay un momento en el cual yo no puedo estar con mi madre, no puedo estar con mi padre, por lo tanto aprenden a controlar sus emociones. Por eso, aunque tenemos algo maravilloso, lo puedes tener en tu casa, papá y mamá están en casa, gloria a Dios. Pero enséñale a tu hijo de que no puede tener un berrinche cada vez que se le antoja si mamá o papá no está con él. Para que aprendan también a ir madurando las emociones. Porque si no fomentamos el egocentrismo. Yo soy el centro de la familia. Y si en la mesa no soy el centro de la familia, empiezo a gritar para que todo el mundo sea alterado por mí. Eso con 1 añito ya aprendo. Con 2 añitos ya aprendo. El egocentrismo es algo horrible. Por eso una de las peores o de las mejores maneras de destruir la sensibilidad emocional y el discernimiento espiritual es el egocentrismo. Pero cuando tú vas a orar con el corazón puesto en la realidad del otro, las cosas cambian. De verdad, quisiera terminar ya con esto, pero la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por el contrario, por eso te decía, el que no ama no ha conocido a Dios. Cuando amamos de verdad, dejamos atrás el egoísmo. El que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios. Por eso, al contrario, el que no ama se ata a sí mismo. Todo gira en sí mismo, porque se transforma en un Dios en sí mismo.
aunque profese servir a Dios, en el fondo no dirige a Dios la vida. Esto no sirve de nada. La comunión con Dios nos lleva a conocerle a Él, por lo tanto a amarle, pero también a recibir la revelación de su amor por los demás. Allí nace algo maravilloso, que es la manifestación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, iglesia. Y precisamente lo que manifiesta un cuerpo es que es o que se manifieste como cuerpo es que es un organismo vivo. La organización de piezas de un coche, si tú no lo pones en marcha, no sabes si le falta una pieza o no. Pero nosotros, tú puedes estar dormido y si un órgano de tu cuerpo está mal, todo tu cuerpo se altera. De hecho, cuando una persona tiene apnea del sueño porque se le para la respiración durante unos segundos, el cerebro dice, no te mueras, ¿no? Y vuelves a respirar. Porque una de las características de un cuerpo es precisamente esa sensibilidad. La sensibilidad de la iglesia tiene que ver con el amor de Dios a través nuestro. Yo no convivo contigo, pero de pronto empiezo a sentir en mi corazón lo que en el mundo evangélico llamamos una carga tan grande por ti. No solamente te entristeces por el otro, sino que percibes la tristeza del otro. Percibes el dolor del otro. Cristo es como un florero, el Espíritu Santo es el agua del florero y todas las flores están allá adentro. Es un solo y mismo Espíritu. El agua del florero está en todas las flores y es la misma agua. Por eso si el Espíritu de Dios está en mí y está en ella, probablemente los dos al mismo tiempo sentimos tristeza por ella. Porque el Espíritu de Dios nos hace sentir esto. Cuando la iglesia ora de esta manera, la iglesia es un cuerpo. Si la iglesia no percibe esto, la iglesia es una organización religiosa y se ha muerto como cuerpo. Por eso necesitamos hacer esto, el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo hablaba de esto en Romanos capítulo 12, habla de los dones, habla de los ministerios, decía, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pero sobre todas las cosas, decía Pablo, el amor sea sin fingimiento. Y esto otra vez tiene que ver con la oración. Y esto nos lleva a algo maravilloso que ya lo dejaremos para la semana que viene. Decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, que porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Me sigues un segundo más? El amor de Cristo literalmente en griego dice, me empuja desde adentro. Me infla el corazón desde adentro y me empuja hacia afuera. Te lo vuelvo a decir, el amor de Cristo nos constriñe, habla de una presión interna. Por eso te dije recién, el egoísmo te encierra, el amor le da sentido a tu vida. Y Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, si Cristo murió, todos han muerto, han resucitado. Pero el versículo 18, Pablo decía, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aunque este texto hace referencia al anuncio del evangelio, ir y predicarle a la gente, también se puede aplicar a todo aquello que Dios use para reconciliar al mundo con Él, incluyendo la oración. Todo tiene su base en un amor profundo que nos empuja a Dios. Por eso cuando la iglesia ora y entra en comunión con Dios, ¿sabes? Cuando tú oras y entras en comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a llamar a orar por otras personas. Y cuando tú empiezas a orar por otras personas, que le llamamos intercesión, tú comienzas a orar con el sentir de Dios por esa persona. Es el corazón de Dios, no tu juicio. Si tú oras por tu juicio humano, estás ensuciando la oración. Entonces, tú oras y clamas a Dios y oras porque no sabes lo que está pasando. Lo mismo es un Lot, que tú lo juzgas porque está en Sodoma, pero no te das cuenta que él se está jugando la vida por los ángeles del cielo. No lo sabemos a esto. ¿Sabéis las veces que yo me encontré con personas que me contaban, pastor, estaba en una discoteca, estaba medio bebido y mi amigo estaba hecho polvo y me encontré hablándole a Cristo mientras yo estaba medio bebido? Porque no se había terminado de apagar el fuego de Dios en su vida. Pero nosotros oramos basado en juicios. Este texto habla claramente, Dios nos ha dado el mismo ministerio de Cristo, que es reconciliar a la gente con Dios. Es estar en medio, es estar en la brecha, es estar, no importa los pecados que cometió, Padre, yo estoy arrodillado aquí pidiendo que tú lo salves, lo perdones, lo sanes. Señor, que deje de hacer lo que está haciendo, que sea liberado. Por eso necesitamos orar, iglesia. La oración es desandar el camino orgulloso de Adán. Por eso te decía al principio, es como un mandato y en otros casos es una necesidad.
Es la intercesión, es alguien puesto entre dos personas. Es reconocer la necesidad de Dios, es reconocer que necesitamos que Dios intervenga. Y vamos a orar de esta manera. Díganle a Dios: Señor, yo necesito orar por mis hijos, por mis hijas, pero te ruego tener una comunión tan profunda que pueda tener discernimiento y percepción emocional. Porque no quiero ser un ciego guía de ciegos. Amén. No quiero ser un padre ciego que se enfada con un hijo ciego. Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo traiga revelación, inteligencia espiritual, decía Pablo. Y Señor, me hagas percibir lo que el corazón de esa persona siente. Antes de hablar, antes de predicar, antes de orar por otro, antes de dar un consejo de padre, ora. Ora. Amén. Ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu amor está en este lugar. Gracias porque tú nos estás llamando a orar en este tiempo. Porque tú, como decíamos el domingo pasado, has sensibilizado el corazón de la iglesia con algunos acontecimientos para que la iglesia te busque en una oración profunda. Por eso, Señor, en esta mañana nosotros venimos delante de ti. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos atraiga a ti. En el nombre de Jesús, ahora se rompan estructuras en nuestra mente que nos están impidiendo orar como tú nos enseñaste a orar. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos auxilia para orar como conviene. Como conviene. Por eso te ruego que esta tarde el Espíritu Santo de Dios fluya en cada uno de nosotros. Todos tenemos el mismo Espíritu. Señor, yo te ruego que tu Espíritu fluya en nuestro ser interior. Fluya, Señor, guiándonos en una oración profunda. Fluye, Espíritu Santo de Dios, en esta oración profunda, trayéndonos el sentir del Padre. Te ruego por cada persona que está en este lugar. Y hoy asume, Señor, el deseo y también la responsabilidad de interceder, como lo hizo Abraham, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Daniel, como lo hiciste tú, Jesús, por Pedro y por tanta gente, aún por los que te estaban matando cuando estabas en la cruz. Hoy queremos obedecer ese mandato maravilloso del Nuevo Testamento de orar los unos por los otros. Ese mandato maravilloso de llevar las cargas los unos por los otros. ¿Cómo voy a llevar una carga que yo no siento? Por eso te ruego que tu Espíritu Santo hoy transforme nuestras vidas. Yo no quiero ser un ciego guía de ciegos. Yo no quiero ser un hombre sin discernimiento y sin percepción emocional. Quiero ser un hombre con discernimiento y poder percibir el corazón de aquellas personas por quienes oro y con quien trabajo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Que se rompan ahora las estructuras y las mentiras en nuestras mentes. Y ahora, Señor, toda estructura de religiosidad, aún de experiencias religiosas, Señor, se caigan y queden las experiencias contigo. No nuestras experiencias de conocimiento intelectual, sino las experiencias de comunión contigo, las experiencias de haberte visto actuar. Querido Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos traiga la visión del cielo a nuestras almas. Y queremos orar. Te ruego, Señor, que muevas a esta iglesia como un pueblo de oración aquí en el centro de la ciudad. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Tómense un tiempo ahora para orar y pedirle a Dios. Pero ahora nadie va a orar por nadie durante unos minutos porque deseo algo, mi hermano. Le pido a los obreros ya, antes que termine el culto, vamos a orar por los que necesiten oración. Y también todos aquellos que una vez terminado el culto necesiten oración, vengan aquí, vamos a orar con imposición de manos. Los que quieren seguir orando pueden hacerlo aquí, sentados, como lo hacemos siempre. Pero ahora, aunque estés por primera vez, ahí donde estás, yo te ruego que mientras estamos cantando esta canción, tomes una decisión en el corazón. Por eso le pido a los obreros que tienen carga o Dios les está guiando a orar por alguien, que se esperen unos segundos, nada más, después van a orar. Ahora, ahí donde estás, cierra tus ojitos, dile: Señor, yo te ruego, dile ahí donde estás, que tu Espíritu Santo fluya en mí. Enséñame a orar como conviene, guíame a orar, despierta mi corazón y mi espíritu para orar. Señor amado, guíame a las profundidades de la comunión contigo para tener revelación, o sea, que tu Espíritu Santo me revele. Dile dónde está. Quiero tener inteligencia espiritual. No quiero andar con mi razonamiento como pollo sin cabeza, hablando como si supiera, pero sin entender el corazón de la otra persona. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y dame percepción emocional, que aún mis emociones perciban
por medio de tu Espíritu Santo el corazón de otra persona. Tu palabra dice llorar con el que llora, reír con el que ríe. Eso es percepción emocional, Señor. Por eso te ruego que esta tarde tu Espíritu Santo nos lleve y transforme esta iglesia al propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué grande amor. Vamos a adorar a Dios. Ahora sí, si alguien quiere orar por alguien, por favor hágalo con tranquilidad. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Dilo. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí Dilo, el Salvador. El Salvador está. Si débil soy, con gozo en el avanzo, Pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. Dile, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, es Cristo en mí. Sino Cristo en mí. Dale gracias a Dios. Dale gracias por la vida de Cristo. Y búscala en oración. Eleva tu alma en esa oración profunda, No temeré, donde Dios te va a dar el he sido discernimiento, perdonado. Seguro la percepción del corazón de la otra persona. Su sangre dio, Sufrió por mis pecados. Resucitó, Es Él, no nosotros. La muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Sino Cristo. Que tus hijos digan, no me habló mi padre, me habló Cristo. No me habló mi madre, me habló Cristo aquel día. No me habló mi pastor, me habló Cristo aquel día. Dile ahí donde estás, Señor, quiero que tú seas en mí. Quiero Yo me rindo a ti. seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.
Querido Señor, atráenos a ti cada día. Antes de irnos de este lugar, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos llame a ti. Atráenos, atráenos, atráenos con el poder de tu Espíritu. Hoy decidimos poner en tus manos nuestra vida. Que nada nos esclavice, que nada nos ate, que nada nos limite. Querido Padre, queremos vivir en la libertad con que tú nos hiciste libres. Pero en esta libertad nosotros queremos ser parte de ese maravilloso ministerio de reconciliación. Hoy, Señor, queremos asumir esta responsabilidad y nos entregamos a ti para que tú pongas en nosotros ese corazón conforme a tu propósito, para tener discernimiento de las cosas espirituales y también poder percibir el alma de todas las personas que nos rodean y orar con ese corazón. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.